Ministerio Mesiánico de Salvación, la sangre de Yeshua, presenta La Verdad de Elohim, un espacio en el tiempo para proclamar la eterna verdad de Elohim. Enseñanzas y comentarios basados en la máxima autoridad en esta tierra en lo concerniente a nuestro Dios, su santa palabra. Inicia aquí La Verdad de Elohim. Shalom Legulán, mis amados y mis amadas, amados hermanos y hermanas, estimados amigos y amigas, que como siempre les dan seguimiento a este su programa, La Verdad de Elohim. Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a este su programa en este día que seguro habrá de seguir bendiciendo sus vidas como el programa pasado. Seguiremos tratando, como les prometimos, el tema de santidad versus religiosidad. Es un tema que a la luz de lo que agotamos, el material agotado en la semana pasada, si usted tuvo la ocasión de verlo, si no tuvo la ocasión, le invitamos entonces a que busquen la página La Verdad de Elohim en YouTube, La Verdad de Elohim, y ahí entonces usted va a ver el primer programa de la santidad versus religiosidad. Tenemos que comenzar por el principio para entonces darle seguimiento a los demás programas. Este es el segundo que vamos a hacer de este tema tan importante y tan necesario. Así que sean todos y todas bienvenidos y que la paz del Altísimo, esa shalom inefable que desciende del Padre de las Luces a todos aquellos que están conectados con Él por medio del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, esa paz inefable que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Yeshua HaMashiach, sea con todos y todas en este hermoso y glorioso día que el Eterno nos regala. Así que también sea bienvenido el coanfitrión de este programa, Isaac Mercado. Vamos entonces juntos a desarrollar este tema, la santidad versus religiosidad. Bienvenido, Isaac. Amén, pastor, muchas gracias. Gracias a todos aquellos que como siempre nos dan seguimiento, ya sea por la televisión o por la radio. La Verdad de Elohim es un programa que en definitivas le debe su éxito no a estrategias humanas, no a estrategia de hombres, sino a la intervención y el respaldo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo de Dios. Sí es. Si usted quiere conocer realmente cuál es la receta, cuál es la clave para que lo que usted haga siempre salga bien, aprenda a escuchar la voz de Dios y aprenda a guiarse por Él, porque Él siempre tiene la razón. En definitivas, cuando somos guiados y dirigidos por Él, vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por eso este programa va de gloria en gloria y de victoria en victoria. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios, ese que guió a Yeshua mientras estuvo en la tierra, es el que dirige a sus siervos. Una vez más, invitamos a todos los que están en sintonía a disponer su corazón. A recibir el mensaje que Adonai, el Señor, quiere darnos en este día para bendecirnos, para edificarnos, para realmente seguir llevándonos a nuevas dimensiones en el conocimiento de la verdad, porque es por el conocimiento de su verdad que podemos ser verdaderamente libres. A todos les damos la bienvenida, los bendecimos, agradecemos su fiel sintonía y les decimos: dispongámonos a ser grandemente bendecidos. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así es, sin lugar a dudas. No tenemos la menor de las dudas porque sabemos que este programa está siendo, como todos los que hemos hecho hasta este tramo, dirigido por el Ruach HaKodesh, porque Él fue que, como siempre, da el tema y Él es que inspira a sus siervos a hablar las cosas que por aquí hablamos. Entonces, vamos a seguir desarrollando, buscando en Lucas capítulo 18, la santidad versus religiosidad, que sería lo mismo traducido a un lenguaje actualizado, el legalismo religioso o fariseísmo moderno. Eso es lo que realmente traduce santidad versus religiosidad. Para entonces desarrollar este tema, vamos a buscar en Lucas capítulo 18, del verso 9 al 14, vamos a tener
esa base escritural para entonces desarrollar este tema. Isaac, por favor. Amén, pastor. El Evangelio del apóstol Lucas, capítulo 18, versos del 9 al 14. Y la palabra del Señor dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Santidad versus religiosidad, legalismo religioso o fariseísmo moderno. Bendito y alabado sea el nombre del Altísimo. El libro de Proverbios, parece que el capítulo 23, establece algo sumamente importante. El libro de Proverbios es un libro de consejería, un libro de instrucción. Los primeros capítulos de ese libro de Proverbios son precisamente de consejerías del padre al hijo. Y viene a colación porque precisamente el capítulo 23, creo que el verso 26, si no mal recuerdo, dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Porque de él, dice la palabra, mana la vida. También el libro de Jeremías establece realmente lo que es el corazón. Dice la palabra que el corazón es perverso. Es un órgano perverso, así dice la palabra. Es un órgano engañador, porque perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El mismo Altísimo responde: yo Yahvé, yo Yahvé. Él conoce el corazón. Entonces, el Eterno, precisamente porque conoce el corazón y de él mana la vida, dice: dame el corazón, hijo mío. Entonces, en esta palabra que ha leído, amado hijo, retrata de cuerpo entero lo que realmente son los sentimientos, lo que definitivamente los sentimientos son los que te van a llevar a retratarte o a decir en esencia lo que tú eres, lo que tú sientas. Y los sentimientos te llevan a ti entonces a actuar, a accionar los sentimientos. Pero los sentimientos precisamente son establecidos por el alma animal. Hay un alma animal que tiene que ver con la naturaleza caída y un alma espiritual. El alma animal tiene que ver con el viejo Adán que era, dice la palabra, alma viviente, y el alma espiritual tiene que ver con el postrer Adán, que es Yeshua HaMashiach, que es espíritu vivificante. Así dice la palabra. Yeshua, el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, hay un alma animal que hasta que esa alma, con la redención, el alma redimida, donde ya el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, se ha depositado. Entonces, cuando tú comienzas a poner en práctica la palabra, a vivir la palabra, la misma palabra que es espíritu, la palabra es espíritu, por medio del Ruach HaKodesh, va entonces poniendo en ti sentimientos, deseos, anhelos. Y es el Ruach de Elohim quien va transformando, quien va realmente quitando los viejos deseos de la naturaleza caída y estableciendo entonces los frutos del Espíritu. Repito, en la medida entonces que tú pones en práctica, que tú vives la palabra entonces te vivifica. La palabra es lumbrera nuestro camino, ella va diciéndonos cómo debemos caminar y por dónde debemos caminar, y la palabra también es agua pura
que nos va limpiando, nos va purificando. Entonces, en la medida que tú te vacías de las viejas obras de la naturaleza animal, de la naturaleza caída, del viejo hombre, entonces la nueva naturaleza se va implantando, la naturaleza espiritual, que es la naturaleza de Yeshua HaMashiach, la naturaleza de vida, porque Yeshua es la vida eterna, por eso venció la muerte. Entonces, te van produciendo sentimientos conforme el Ruach de Elohim pone, sentimientos de justicia, porque los sentimientos son los que llevan a cabo a la acción, llevan a cabo realmente el obrar, el hacer, conforme a lo que tú sientas y le das cabida a ese sentimiento, a ese pensamiento que primero viene como pensamiento y después se torna en un sentimiento. Por eso dice la palabra que Elohim no tienta a nadie, sino que la persona de su propia concupiscencia es tentada por el maligno, y entonces una vez aceptó el pensamiento, lo hace un sentimiento en su corazón, pasa al corazón, y el corazón entonces obra, actúa, hace. Entonces se consume el pecado, y el pecado trae a luz la muerte. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, conforme lo que tú eres, conforme la elección tuya, a lo que tú le des realmente vigencia en tu vida, a los sentimientos y sentimientos que tú le des aceptación en tu corazón, ellos son los que van a normar tu conducta. Ellos son los que van a crear el carácter, aleluya, tuyo como individuo o como persona. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Se va formando el carácter de Yeshua HaMashiach en la medida que tú vas haciendo poniendo en práctica la palabra, y entonces los frutos de vida, los frutos de justicia se van haciendo visibles, se van haciendo reales en tu vida, y entonces tú vas siendo transformado en una nueva criatura en Yeshua HaMashiach. Las cosas viejas pasaron ya, he aquí todas son hechas nuevas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando el religioso, o cuando la persona más bien, realmente no le da cabida por entero, no vive por entero, por una mala instrucción, de una enseñanza errónea, de un hombre que no tiene la guianza y dirección del Ruach HaKodesh, de un hombre que no tiene la guianza y dirección del Espíritu de Dios. Y ese hombre entonces da una instrucción, una enseñanza humana, una instrucción, una enseñanza que realmente viene de un corazón que no está siendo netamente dirigido por el Ruach de Elohim, por el Espíritu de Dios. Entonces la instrucción que da a su pueblo, que da a las ovejas que están en sus manos, son instrucciones puramente humanas. Son doctrinas aprendidas, enseñadas, que han pasado de generación en generación, pero no advierten que realmente la mayoría de sus concilios, y es penoso y queremos decirlo delante del Dios de los cielos, que amamos a nuestros amados hermanos cristianos, evangélicos, ¿verdad? Amamos a todos aquellos que han recibido a Yeshua y que tienen el deseo vivo de servirle, de adorarle en espíritu y en verdad. Que no queremos jamás y nunca, lo sabe el Eterno, tener realmente discrepancia o tener, digamos, diferencias con ningún credo ni con ninguna religión. Pero ay de nosotros si nosotros no decimos la verdad que nos ha sido encomendada dar, a los fines de que el ciego no siga guiando al ciego, porque ambos van a caer al hoyo, como dice precisamente el apóstol Mateo en el capítulo 15 que leímos en la semana pasada. Si nosotros no hablamos lo que tenemos que hablar, a los fines de que los ojos espirituales les sean abiertos a aquellos que están llamados a despertar a la verdad revelada del Dios vivo, entonces ay de nosotros, porque no va a ser reclamada la sangre de ese que posiblemente pueda perderse, o en su defecto, que no se pierda, pero se queda anquilosado, se queda realmente estático, se queda en un punto muerto el ministerio de esa persona y nunca va a despertar porque no sabe cómo realmente agradar el corazón del Dios vivo,
porque está tratando de agradar al Dios vivo por medio de la ignorancia, de las enseñanzas, de la doctrina, del dogma enseñado por el hombre que lo ha llevado a ser un religioso o la ha llevado a ser una religiosa. Entonces, estamos atacando, bendito sea el nombre del Señor, ese espíritu de religiosidad que ha permeado la sana y santa doctrina que estuvo en el principio enseñada por los apóstoles, y que luego de unos años de la muerte de los apóstoles se erigieron algunos hombres que en su mayoría eran gentiles para tratar de enseñar realmente un nuevo dogma, una nueva enseñanza, sacando las raíces hebreas, sacando el servicio, el culto al Elohim vivo, conforme se había establecido en revelación a su siervo David. Bendito sea el nombre del Señor, y que Yeshua siguió practicando, y los discípulos siguieron practicando. Y por eso el Eterno demanda a que nos volvamos a la senda antigua. Paraos en los caminos y miraos y analizad cuál es la senda, el camino estrecho que lleva realmente a la vida eterna. Entonces, ese es el papel que en este momento nosotros estamos haciendo con relación a esta enseñanza que tiene que ver con la santidad versus religiosidad, o el fariseísmo moderno que está en las iglesias por medio de la religión, que ha hecho un daño tan terrible. Vamos a hacer una primera pausa, por favor, no se nos mueva, que regresamos de inmediato. ¡Aleluya! Al Señor bendecirás con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Al Señor tú amarás con todo tu poder, mente y corazón a Él entregarás. Al Señor tú amarás con todo tu poder, mente y corazón a Él entregarás. ¿Qué habrá más allá de Él? ¿Qué habrá más que su amor? No hay Dios como Él, no hay nadie como nuestro Dios. No hay Dios como Él, no hay nadie como nuestro Dios. Solo Él hablará cuando estés en tu hogar. Solo Él hablará en el camino y dirás todo lo que hizo, día y noche sin parar. Solo Él hablará cuando estés en tu hogar. Solo Él hablará en el camino y dirás todo lo que hizo, día y noche sin parar. Voy, 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 Muebles y electrodomésticos La Magdala. Todo lo que necesites para amueblar tu casa, oficina o apartamento. Muebles en pino, caoba, roble y cedro. Tapizados en la tela que tú prefieras. Gran variedad de electrodomésticos de las más afamadas marcas. Tenemos a la venta las poderosas y bellas motocicletas Dayun. La nueva era del motor. Con alarma, radio y encendido a control remoto. Y para embellecer más tu hogar con ese toque de elegancia y distinción, ven y visita nuestro nuevo departamento de decoración, donde podrás escoger entre los más hermosos accesorios decorativos, importados y con un increíble precio de introducción. Perfumes, cremas y colonias de exquisito aroma. Y muchas cosas más para ese presente a ese ser especial. Muebles y electrodomésticos La Magdala. Calle Ucho Álvarez Bogar, número 5, casi esquina Estrellas Adalá, frente al edificio H en Santiago. Teléfono 809-806-5633. Muebles y electrodomésticos La Magdala. La excelencia es nuestro lema.
Muchísimas gracias, mis amados televidentes, por seguir con este su programa, La Verdad de Elohim. Gracias, sinceras, ¿verdad? Porque hay un selecto, digamos así, un selecto grupo de personas, hermanos y hermanas, que nos dan acuse, digamos, de recibo, nos dan constancia de que están dándole seguimiento fielmente a este su programa, La Verdad de Elohim. Hoy estamos tratando un tema que ya hicimos un programa, como todos lo saben, que definitivamente está siendo de grandísima bendición para todas las vidas. Y este es el tema, ¿verdad? El tema de santidad versus religiosidad. Y leímos, Isaac leyó Lucas 18, 9, 14. Y ahí habla precisamente de dos personas. Y vamos a leerlo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también el Señor, hablando Yeshua, esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Elohim, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Elohim, sé propicio a mí, pecador. Os digo, decía el Señor Yeshua, que éste descendió a su casa, hablando del publicano, justificado antes que el otro, antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Hablaba, mis amados y mis amadas, que realmente todo está en el corazón, todo está en los sentimientos que tu corazón produzca, y definitivamente hay una grandísima verdad desde el punto de vista de la justicia del Dios vivo. La balanza de la justicia del Dios vivo tiene que ver con lo que, y voy a insistir en ello, con lo que tú sientas y con lo que tú manifiestes en esos sentimientos. Y los sentimientos precisamente son impulsados, son producidos por tu alma, porque tu alma es la vida, es tu yo, es tu ser, en tu ser interno es el yo. O sea, es lo que tú eres en esta creación, tu alma. El alma es la que produce sentimientos, pensamientos, anhelos, deseos. Y el alma, dependiendo de realmente cómo tú la hayas hecho crecer, cómo tú la hayas alimentado, en otras palabras, entonces esos sentimientos es lo que ella va a producir. Este fariseo tenía un alto concepto desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de su naturaleza carnal. Tenía un altísimo concepto del mismo. Por eso decía él: yo no soy como los otros hombres. Qué error tan terrible. Yo no soy como los otros hombres. Entonces él ni siquiera tenía que pedirle perdón al Eterno, porque es que él mismo se estaba evaluando y él mismo se estaba justificando, porque él se consideraba que él no era un pecador. Entonces, la palabra precisamente al final te dice que el Eterno exalta al que se humilla. Y en otras palabras te dice que él mira de lejos al que se enaltece. El sentimiento de contrición, de dolor en el corazón, lo produce el Ruach HaKodesh cuando nosotros ofendemos al Eterno, cuando nosotros realmente andamos a espalda del Dios vivo, y cuando nosotros reconocemos y sabemos humillarnos. Y esto siempre lo decimos, si había una cualidad que en lo personal siempre he admirado y que se destaca del salmista, del rey profeta y juez David, era precisamente el saber humillar su corazón delante del Altísimo. Y eso es lo que todos tenemos y debemos de aprender de él. Saber humillar el corazón delante del Altísimo. Porque precisamente la palabra establece: un corazón contrito y humillado, el Eterno no lo rechaza. Entonces, el religioso tiene precisamente
esta distinción. No la distinción de saber humillar el corazón delante del Altísimo, sino de creer que por su conducta y que por su esfuerzo humano, por el costumbrismo de sus rituales y de interpretar la palabra como Él la interpreta y de conocer, bendita sea la gloria del Señor, la palabra como la conoce, que de hecho muchos de ellos en su mayoría conocen la palabra más que cualquier otro, entonces se ufanan de conocer la palabra y de practicar la justicia de ellos, que creen que es una justicia que agrada al corazón del Elohim vivo, y realmente están a una distancia, tal y como este fariseo, del cielo a la tierra, como dicen. ¿Por qué? Porque se justifican a sí mismos con sus acciones, tal cual se justificaba este fariseo. Creen que realmente la religión vana que practican, bendito y alabado sea el Eterno, realmente esa religión vana va a agradar el corazón o está agradando el corazón del Altísimo, y ellos están realmente deleitando el corazón del Altísimo con esa conducta religiosa que realmente exhiben. Y no saben, mi amado y mi amada, el hombre que conoce al Eterno, la mujer que conoce al Eterno, cada vez que se acerca más al Eterno, cada vez que está más cerca al Eterno, por medio de una humillación real, más indigno se encuentra de sí mismo. Más se da cuenta de su naturaleza vil y pecaminosa. Aún no cometiendo pecado, bendita sea la gloria del Señor, porque entiende que esta naturaleza es una naturaleza abominable a los ojos de Dios. Entiende que realmente la carne y la sangre van a heredar el reino de Dios, por más justa, por más limpia y pura que sea. Este cuerpo de muerte no puede ascender ante la presencia de los vivos. Por lo tanto, entiende su indignidad. Entiende que no puede realmente, que solo por la tal cual estaba este publicano que no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, y de lejos oraba al Altísimo, clamando misericordia al Dios vivo. Así, mi amado y mi amada, es todo aquel hombre y mujer que realmente tiene el conocimiento del Dios santo, santo, santo al que sirve. Pero el religioso no, mi amado y mi amada. El religioso realmente está contemplando su conducta por medio de sus sacrificios aprendidos, sin guianza del Ruach Elohim, sin guianza del Ruach HaKodesh, sin guianza del Espíritu de Dios, porque ha aprendido una vida de servicio al Dios vivo, conforme a las tradiciones de los hombres. Y esas tradiciones de los hombres, al no haber guianza y dirección del Espíritu Santo, no hay transformación del corazón, no hay fruto de justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Y mi amado y mi amada, no estamos de ninguna manera, lo sabe el Eterno, tratando de contender contigo, sino dándote la palabra que esperamos que el Ruach HaKodesh, en su infinito amor y misericordia, el Padre, a través del Ruach HaKodesh, el cual realmente tú dices que está en ti, y espero que así sea, Él comience, tú le entregues tu corazón, le entregues realmente tu vida, le entregue tu accionar, y el Espíritu de Dios comience realmente Él a tomar el dominio y el control de tu corazón, para que los frutos de justicia que tú estás llamado a dar comiencen a ser notorios, y entonces comiencen a bendecir a las otras vidas por medio de los dones que tienen que ser manifestados en un corazón que vive realmente para el Dios vivo, no por medio de la religión, sino por medio de la fe que es en Yeshua HaMashiach, Adonai nuestro. Amén, amén. Vamos a pasarle este tiempo a mi hijo amado Isaac. Si él quiere más adelante y siente hacerlo, pues nos da un tiempito más a nosotros, pero conforme el Ruach haga, así nosotros hacemos. Amén, Isaac. Amén, pastor. Gloria al Eterno. Amén. Qué hermoso realmente cuando el Ruach HaKodesh habla y se revela en nuestros corazones. Amén. En el programa pasado, entre las varias cosas de las que hicimos mención, es que realmente el religioso es orgulloso. La mentalidad del religioso está cimentada sobre la soberbia humana, sobre su autojustificación de su condición, sobre realmente lo obstinado de su forma de pensar. Y no estoy hablando del hombre o de la mujer como tal, sino de ese espíritu, porque en definitiva es un espíritu que toma y ha tomado la mente de tantos en ignorancia y desconocimiento. La vida del creyente
La vida del hijo y la hija de Elohim, que vive una vida en el Rúa, que vive una vida en el Espíritu, es una vida de humillación del corazón. Amén. Y el pastor decía algo que realmente eso es absolutamente cierto. Si hubo un hombre, aparte de Yeshua, porque Yeshua era hombre y al mismo tiempo era Elohim, pero si hubo un hombre que como hombre y como pecador que era, conocía lo que era humillarse delante del Altísimo, era precisamente el rey David. Y me gusta hacer alusión y contrastar la respuesta, la reacción del rey David con respecto a la reacción del rey Saúl cuando el profeta de Yahvé los confrontó con respecto a su pecado. Fíjense que cuando David peca, en el caso de su pecado con Betsabé y cómo dio muerte a su esposo, cuando el profeta de Yahvé va donde David y lo confronta, David inmediatamente reconoce su condición, reconoce su pecado y se humilla delante del Elohim de los cielos. Amén. Mientras que Saúl, el rey que precisamente presidió a David, cuando es confrontado por Samuel por haber desobedecido la orden del Dios de los cielos con respecto a raíz de sobre la faz de la tierra al pueblo de Amalek, Saúl reacciona justificándose y diciendo que él había hecho lo bueno y lo correcto y no reconociendo realmente su falta. ¿Por qué hago alusión a esas historias bíblicas? Porque, hermano, definitivamente ahí se refleja un contraste, una diferencia que todavía al sol de hoy vemos en los diferentes líderes de la iglesia y en muchos hombres y mujeres que se llaman siervos y siervas del Dios de los cielos. Hay quienes están muy confiados en sus obras humanas y en las muchas obras que han hecho para Elohim, en las muchas personas a las que le han predicado la palabra, en las muchas almas que han venido a los pies del Señor por su predicación, en los muchos enfermos por los que han orado, en las muchas personas que han aconsejado, en las muchas iglesias que han levantado. Y como ciertamente han hecho muchas obras que no son malas, se esconden detrás de esas obras para entender que están bien delante del Señor, desconociendo, ignorando, queriendo ocultar la condición de su corazón, que en el fondo, aún haciendo muchas obras buenas, todavía en el fondo de su corazón hay una naturaleza pecaminosa que no ha muerto. Sí. Hay un hombre caído que no ha sido llevado a la cruz. Aleluya. Hay un hombre y una mujer que en realidad no ha terminado de conocer al Altísimo y de ser transformado. Y habrá quien me esté viendo, escuchando y dirá, bueno, pero ¿cómo puede alguien hacer tantas obras buenas para Dios y para la iglesia y estar mal? Yeshua lo dijo, mi hermano y mi hermana. Muchos se van a acercar a Él en aquel gran día, precisamente justificándose en sus obras y diciendo, Señor, en tu nombre, cuántas cosas hice yo en tu nombre, cuántos enfermos sané, a cuántas personas ministré liberación, a cuántas personas prediqué, cuántas iglesias levanté, obrando en tu nombre, obrando para ti, para tu causa. Yo tengo que estar aprobado con 100, porque yo sí hice obras para ti. Y sin embargo, la respuesta sorpresiva del gran juez en aquel día será, apartado de mí, hacedores de maldad. Pero oiga bien, porque humanamente podríamos decir, pero si sanaban enfermos y si predicaban la palabra y si hicieron muchas obras buenas, ¿cuáles eran las obras de maldad por las que Yeshua les dirá que se aparten de él? Si las obras que hacían eran buenas desde el punto de vista de lo que humanamente se concibe como bueno. Oiga, mi hermano y mi hermana, Elohim va a juzgar la calidad de sus obras de acuerdo a la condición de su corazón. Tú como hombre o mujer de Dios, lo que haces, lo haces para gloria del Dios Altísimo. Las obras, las muchas obras que tú haces, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? ¿Es que Elohim sea glorificado? ¿Es que la iglesia sea edificada? ¿O es que tu nombre sea exaltado? ¿O es tener una gran lista de logros, los cuales exhibir como si realmente los méritos fueran tuyos? Porque si algo bueno tú puedes hacer y si algo bueno yo puedo hacer, es exclusivamente lo que el Padre en su soberanía haga a través de sus hijos.
No somos nosotros, no son nuestros méritos, no es nuestro poder. Entonces, ¿de qué te jactas tú en tu humanidad? ¿Y de qué me jacto yo en mi humanidad? Pero el religioso, ahí es que se escuda, ahí es que se agarra, ahí es que se refugia. ¿Por qué? Esto es lo principal que quiero decirte antes de la pausa. Oiga, ¿tú quieres saber a alguien que ha conocido a Dios? ¿Tú quieres saber una señal inequívoca de alguien que ha conocido a Dios? Mi hermano y mi hermana, el hombre y la mujer que ha conocido a Elohim reconoce cada día más su indignidad. Que nada bueno puede producir por sí mismo. Y al presentarse delante de Elohim, al presentarse delante de los hermanos y las hermanas, lo más que puede decir es que si algo bueno ha hecho y ha logrado, ha sido el Padre, ha sido el Ruach HaKodesh, porque Él no tiene méritos propios, cuáles exhibir. Pero el religioso le encanta glorificarse a sí mismo porque cree, porque no ha conocido a Elohim, que es Él el que produce lo bueno. Vamos a una segunda pausa y al retornar continuaremos desarrollando este mensaje. Somos el Ministerio Mesiánico de Salvación La Sangre de Yeshua. Te invitamos a compartir con nosotros en cualquiera de nuestras Kehilot. Hasta ahora estamos en el Caimito, La Penda, Gaspar Hernández y Montecristi, República Dominicana. También estamos en Windsor, Connecticut, Estados Unidos. Nuestra Kehilá El Ruach Llamas está ubicada en la carretera principal El Caimito Adentro número 62, La Vega. Nuestra Kehilá El Pueblo Escogido por Dios está ubicado en la carretera La Torre Los Peladeros número 16 en La Vega. El Templo del Elohim Viviente está en la autopista Duarte, Barrio El Candor, Antigua Tropicana, en Gaspar Hernández. La Kehilá La Nueva Jerusalén está ubicada en la calle Osvaldo Ross número 1, Bellavista, Montecristi. Nuestra Kehilá en los Estados Unidos está ubicada en el 139 de Quail Hollow Circle, Windsor, Connecticut. Estas son las Kehilot de nuestro Ministerio Mesiánico de Salvación La Sangre de Yeshua. Kehilot que están a tu disposición si quieres adorar, exaltar y glorificar al único Dios verdadero. En cada Kehilat hay hombres y mujeres que como tú aman a su Creador y anhelan agradar el corazón de su Padre Celestial. Visítanos y te recibiremos en el amor del Padre. Muchas gracias por continuar con nosotros en este su programa La Verdad de Elohim. Este programa que su propósito es simplemente bendecir a aquellos que tienen hambre y sed de la palabra del Señor, que anhelan conocer del Señor. Una cosa es oír a los hombres hablar teorías humanas y otra cosa es oír hablar de la palabra del Altísimo cuando ella viene inspirada por el Ruach HaKodesh. Esa palabra es la que nos bendice, la que nos edifica y la que nos transforma. Seguimos desarrollando este tema importantísimo con respecto a la religiosidad versus la santidad del Dios de los cielos. En este programa específicamente haciendo mucho énfasis en el fariseísmo moderno, que precisamente se esconde en el orgullo humano. Pero antes de continuar con el desarrollo del tema, vamos a recordar, como siempre lo hacemos, que La Verdad de Elohim está en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Usted nos puede encontrar como La Verdad de Elohim. Usted entra allí y nos va a encontrar en esas páginas. Asimismo, tenemos nuestro canal de YouTube en el que tenemos todos los programas que hasta la fecha, por la gracia de nuestro Elohim, de nuestro Dios, hemos podido hacer y emitir para la bendición de las vidas. Usted entra a YouTube y busca La Verdad de Elohim y ahí usted va a encontrar todos los programas que hasta esta fecha este programa realmente ha emitido para bendecir a los que anhelan de la palabra del Señor. Puede entrar a laverdadelohim.com, nuestra página web, donde usted va a encontrar información con respecto a quiénes somos, cuál es nuestro credo, de qué manera puede contactarse con nosotros si así desea hacerlo. Y ahí también va a encontrar todos los programas que hemos hecho hasta la fecha por la gracia del Señor. Usted puede entrar a cualquiera de esos medios que recién mencionamos y le garantizamos en el nombre del Señor
que su vida va a ser bendecida si usted se dispone a recibir de la palabra de Dios. Hágalo y usted verá cómo va a ser grandemente bendecido. También debemos decir que la verdad de Elohim, por la gracia del Señor, y eso no es un cliché, es que realmente, amados, lo que hemos alcanzado y lo que alcanzaremos, créannos, no es por nuestra propia fuerza, es porque la gracia sobrenatural del Elohim Altísimo está con nosotros. La verdad de Elohim ha seguido en expansión y estamos a través de diferentes medios. Estamos los sábados a las 5 de la tarde por Megavisión Canal 43. Así como los domingos a las 6 de la tarde estamos por Teleunión Canal 16. Y también los mismos días domingos a las 7 de la mañana estamos por la radio, por la emisora Super 103 FM. Todos esos son los medios que el Eterno hasta ahora ha abierto para que la verdad de Elohim salga para bendecir a las vidas, aparte, por supuesto, de nuestra presencia en las redes sociales y en el Internet en general. Y dentro de poco seguiremos creciendo de otras formas y maneras, porque el que está con nosotros es un Elohim fiel y verdadero. Amén. Amén. Seguimos con este tema de la religiosidad versus la santidad del Altísimo, y realmente en este programa de manera especial el fariseísmo moderno, que es un espíritu de soberbia, es un espíritu de orgullo, de arrogancia, es un espíritu que tiene realmente su fe en sus propias obras y en su propia justicia humana, no sabiendo que por sus propias obras ningún hombre podrá justificarse delante del Señor. Y decíamos antes de la pausa comercial que el hombre que realmente ha conocido al Elohim Todopoderoso, al Dios de la palabra, reconoce su indignidad y reconoce que realmente nada bueno puede emanar de él como tal, sino lo que el Ruach HaKodesh hace en su amor y su misericordia. Pero usted quiere conocer y ver a un religioso, usted verá entonces a una persona muy confiada en sus obras humanas, muy confiada en las muchas obras que puede presentar, muy confiada en su aparente bondad y en su justicia y en sus cualidades y en sus méritos, desconociendo realmente que nadie tiene méritos con los cuales pueda presentarse delante del Señor. Y lo más trascendente para esta serie de programas con relación al espíritu de religiosidad en contraposición con la santidad del Dios de los cielos es esta, mi hermano y mi hermana. Oiga, la santidad de Elohim se manifiesta en la humildad. La santidad de Elohim se hace manifiesta en el carácter humilde del hombre y la mujer del Señor. Pero la humildad no es un asunto de apariencias, porque aquí tenemos que una vez más recalcar que el evangelio del religioso es un evangelio realmente de apariencias y que cree que la humildad está en la forma en que vistes, o en la forma en que hablas, o en la no tener, ¿verdad?, una economía muy holgada, porque cree que la humildad y la miseria son la misma cosa. O entiende que realmente la humildad es cuestión de abstenerse de llamar la atención. Y esto es un asunto delicado, porque la verdadera humildad del Señor tiene que ver con un corazón que ha aprendido a darle al Señor toda la gloria. Y que sabe que en sus batallas Elohim va a ser glorificado. Elohim lo va a respaldar para él ser glorificado. En una ocasión, cuando David, siendo un mozalbete, un joven, iba con toda la seguridad a vida y por haber a enfrentar a Goliat, y estaba totalmente seguro, pero no era en su condición humana. Por eso él le dijo al rey: Rey, mi señor el rey, mire, a mí el Dios de los cielos me ha librado de osos y me ha librado de leones y me ha librado de bestias. Yo mándeme, que usted verá como con la ayuda del Dios de los cielos a ese filisteo lo vamos a hacer papilla. David estaba muy seguro de que Dios estaba con él y de que lo que realmente iba a hacer iba a salir bien, para hablar en términos humanos, porque Elohim estaba con él. Pero apareció uno que no conocía ese lenguaje, que era un hermano mayor de David, y lo acusa de ser un arrogante, y lo acusa de que él lo que quería era precisamente robarse el espectáculo, buscar hacer show, para hablar en términos que me comprendan. Porque entonces aparecen quienes no han conocido a Dios
Y porque no han conocido a Elohim, no conocen lo que se llama el lenguaje de la fe. Y se cree que la humildad, la verdadera humildad, es un asunto realmente de inseguridad. Craso error. Y que la humildad tiene que ver con un lenguaje pesimista y un lenguaje de debilidad. Craso error. O que la humildad tiene que ver con una forma de vestir. Craso error también, mi hermano y mi hermana. Yo conozco personas que visten aparentemente muy humildes y que usted lo oye hablar aparentemente muy humilde y están llenos de soberbia. ¿Y dónde está su soberbia? Es en el corazón, mi amado y mi amada. Porque es que la verdadera humillación tiene que originarse en el corazón. Entonces no se deje engañar por las apariencias. Porque usted encontrará, como de hecho a nosotros como ministerio nos acusan terriblemente de eso, que entienden que somos gente orgullosa y que somos gente que no creemos la gran cosa. Amado, oiga, nosotros no creemos nada por nosotros mismos, pero conocemos la grandeza del Dios al que le creemos. Le conocemos la grandeza y el poder del Elohim al que servimos, y conocemos que las cosas santas del Elohim no se pueden mezclar con la contaminación del mundo. Entonces la humildad no es un asunto de ser una persona sin convicciones espirituales que intente estar bien con todo el mundo y por no ofender a nadie no se atreve a decir la verdad. Eso no es humildad. Eso no es humildad, mi amado y mi amada. Eso es lo que es falta de convicciones espirituales. El que se tenga que ofender por la verdad de Dios, que se ofenda. Esa no es la humildad. ¿Dónde está la humildad que el Ruach HaKodesh demanda? ¿Y dónde está la humildad que desbarata la religiosidad? En un corazón contrito y humillado delante de la presencia del Padre, que reconoce que de Él y absolutamente de Él es toda la gloria. Que si algo bueno hacemos, que si algo bueno producimos, que si algún mérito podemos decir que tenemos, no lo tenemos por nosotros mismos, sino por aquel que obra a través de nosotros para ser glorificado. Ese es el único mérito que nosotros podemos decir. Que nosotros éramos tan viles que Elohim tuvo misericordia de nosotros. Pero hay de aquel que se quiere justificar en sí mismo y que quiere realmente pretender delante de Elohim y de los hombres tener grandeza por sus obras, como si sus obras fueran realmente la garantía de conocer al Señor. No es así. No es así. Es el corazón. Y por eso es, como decía el pastor al aperturar este programa, que el Eterno habla de que le des el corazón. Cuando le damos el corazón al Señor, nuestros problemas llegan a su fin. Pero no se deje engañar por el evangelio de apariencias que hoy en día tantos viven. Porque la humildad no es cuestión de fingir, ni de aparentar. Ni la humildad es un asunto de miseria. Ni la humildad es un asunto de el lenguaje pesimista. Ni la humildad es asunto, enfatizo esto. La humildad tampoco es asunto de realmente querer, con tal de estar congraciado con todo el mundo y de no ofender a nadie, callar la verdad de Dios. Porque ahora, a los que se atreven a predicar la palabra tal y como está ahí, nos tildan de que somos unos soberbios y prepotentes. Porque no queremos realmente dejar abierta la posibilidad de que tal vez otro tenga la razón. Mire, la palabra siempre va a tener la razón. Olvídese de eso. La palabra siempre va a tener la razón. Y hay de nosotros, yo siempre digo, si queremos desviar el mensaje de la palabra. Volvamos a realmente la verdadera vida en el Espíritu y la verdadera humildad en el Espíritu, que no está en las apariencias, sino en la condición de un corazón, que solamente puede ser transformado cuando tiene un encuentro real con el Ruach HaKodesh de Elohim. Amén, pastor. Amén, amén. Gloria y honra al Cordero. Él es el único digno de ser glorificado y a Él honramos por medio de este programa. La verdad es, mis amados y mis amadas, que los religiosos actuales, al igual que los fariseos en la antigüedad, lo que son es puros legalistas. Los fariseos, como sabemos, eran unos religiosos que habían logrado desarrollar un método de interpretación de los libros de la ley. Eso requería una práctica minuciosa y detallista, y ellos creían que de esa forma iban a llegar a la santidad. Entonces, es claro que los fariseos confiaban en su conocimiento, que era un conocimiento meramente intelectual.
no era realmente, digamos, un asunto del espíritu, sino era el conocimiento, confiaban en su conocimiento intelectual de la ley, de la letra muerta. Entonces, en esa interpretación tradicional de las leyes de Elohim, entonces ellos se consideraban a sí mismos justos conforme su propia interpretación. Y entonces ellos se exaltaban porque se creían más buenos, o se creían más santos, o se creían más sabios que los demás. Y esa es la realidad que se vive hoy en día. Bendito sea el nombre del Señor. Es el mismo espíritu, como hemos dicho desde el principio. Es el mismo espíritu, pero dependiendo de los tiempos, se viste y actúa de otra forma. Y por eso Yeshua lo llamaba hipócrita, porque aparentaban ser justos, pero su corazón realmente estaba lleno de maldad. Y por eso le decía sepulcros blanqueados, porque tenían una apariencia externa, como realmente lo tienen la mayoría de religiosos. Ahora usted ve, y me disculpan o no disculpan, porque de verdad no queremos ofender a nadie. Pero usted ve, nosotros hemos ido a actividad de campaña en una ocasión. Y hermanas cristianas evangélicas con vestidos que le llegaban hasta los tobillos. Me perdonan, repito, me perdonan. Esto es simplemente para tratar de traer a colación una realidad cruenta que le está haciendo daño al evangelio de una manera terrible. Entonces, con las mangas hasta acá, y veían de reojo a las hermanitas, porque las hermanitas realmente estaban, algunas vistiendo con pantalones y otras vistiendo con vestidos y faldas. Entonces, esas hermanas externan juicios en contra de esas otras hermanitas, simple y llanamente porque ellas se creen santas, más santas que las demás, por el atuendo que traen puesto. Y puede haber excepciones, porque hay que decirlo. Es posible que alguna de esas hermanas realmente tengan una relación de intimidad con el Eterno y vivan una vida de santidad delante del Eterno. Pero realmente, como dice un viejo dicho, la vestidura no es que hace el monje. No es la vestimenta que va a determinar tu santidad, tu pureza, tu integridad, tu castidad. No es lo externo, mi amado y mi amada. Se ha expuesto a la luz de la palabra que leímos anteriormente, bendito sea el nombre del Eterno, que realmente, aunque Mateo 15 establece, bendito sea el nombre del Señor, lo que tiene que ver, o más bien lo que tiene que ver con el pecado capital, es lo que está en el corazón, son los sentimientos, los cuales se manifiestan en obras. Los sentimientos que tienen que ver con el adulterio, la fornicación, los malos pensamientos, la blasfemia, el perjurio, todo esto, pero no, nada que tenga que ver con lo externo. Es lamentable, yo quería seguir desarrollando el tema, pero esto es un tema que va para largo. Vamos a tener que hacer otros programas. El tiempo ya se nos terminó, pero les prometemos que el próximo programa también vamos a seguir tratando este tema interesantísimo que tiene que ver con la santidad versus religiosidad y legalismo religioso o fariseísmo moderno. Será hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros. Que la verajot, la bendición del Altísimo sea con todos y todas en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach. Bendiciones. Amén. Ha culminado tu espacio La Verdad de Elohim. Será pues hasta una próxima ocasión, Elohim mediante, en que estaremos juntos en este mismo espacio a través de este mismo canal. La Shalom de Elohim llene tu corazón.